Muy buenas a todos y bienvenidos a Retro VHS, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy contamos con la presencia de Daniel Gorostiza Limón, nuestro colaborador más habitual últimamente. Y hoy traemos una película al canal peculiar, una comedia desenfrenada, una comedia que tuvo muchísimo éxito en su momento, ¿no? Y es nada más y nada menos que Agárralo como puedas, con famoso Leslie Nielsen, que ya se convirtió en todo un mito gracias a esta película en parte, y que también cuenta con otros actores como Priscilla Presley, que algunos la podéis conocer como fue la mujer de Elvis Presley, también con George Kennedy, el famoso Ricardo Montalbán y el señor Simpson, que también era importante en la época. La dirección está a cargo de David Zucker y es una película del año 88, como dijimos, de género comedia, comedia absurda, si lo podemos considerar también. Sin más preámbulo, ahora le voy a dar la voz a Daniel, que nos va a explicar un poco de qué va la trama, de agárralo como puedas. Vamos a intentarlo por lo menos porque la historia es cuanto menos disparatada, pero bueno. Básicamente se supone que es la historia de un... Empieza todo con un detective, que es el papel que hace O.J. Simpson, que está investigando un barco. No sabemos bien por qué. Y entonces, en la investigación, fatalmente herido, y para descubrir quién ha sido, pues le encargan el caso al teniente que interpreta el señor Leslie Nielsen, que es un teniente pues un poco desastroso, allí donde va la lía, y es parte de la gracia de la película. Y bueno, pues él tiene una serie de pistas, una serie de sospechas, sospecha un poco más de un personaje en concreto, que es el que interpreta el señor Ricardo Montalbán, y allí pues conoce a su asistente, digamos, con la que entabla una relación romántica. Y bueno, el resto de la película, pues él intentará de alguna forma demostrar que quien está detrás de todo eso es esta persona que además podría estar intentando lograr, spoiler, un atentado incluso más gordo que haber intentado acabar con la vida de su amigo. Y este sería básicamente a grandes rasgos el argumento de la película. Sí, a mí yo cuando la estaba viendo pues me recordaba bastante a James Bond, claro, pero es en un tono más de comedia absurda, ¿no? Y parte del éxito de Agárralo como puedas es que es capaz de combinar esas escenas tan ridículas con el rostro serio y, bueno, imponente de Leslie Nielsen y algunas muecas que también va realizando por ahí. O sea, en todo momento vemos que el tío se lo toma todo en serio y están ocurriendo cosas totalmente absurdas, ¿no? Desde el plan que tiene él para, bueno, salvarse de alguna manera a todo lo que va sucediendo a su alrededor, ¿no? Incluso, pues vamos viendo que tiene elementos que son como que intenta satirizar, ¿no? A los políticos de la época. Abriendo un poco la primera escena, pues vemos allí a, no sé si era Gaddafi, creo que también estaba, ¿qué más estaba en esa escena? El líder de Irán también estaba, el Khomeini, pues había un montón de personalidades de la época, ¿no? Gorbachev, que a Gorbachev le borraba la mancha distintiva de la cabeza, recuerdo. Bueno, son unas cosas que la verdad te llama la atención y yo creo que esta película, a diferencia de Aterriza como puedas, ha envejecido mejor. Es mi sensación, ¿no? Es posible, pero también hay que decir, a mí me gustan los dos, pero también hay que decir que probablemente sin aterriza como puedas, esta película no habría existido, porque de hecho uno
de las cosas que más gustó de Aterriza como puedas es el papel del doctor que lo interpreta Leslie Nielsen, que tiene un papel pequeñito en realidad dentro de la película, pero es una de las cosas que más gustó es ese papel, y yo creo que por eso, porque el director, los guionistas y todo son los mismos, yo creo que fue por eso que se atrevieron a apostar por él, por una historia, dándole ya todo el protagonismo. Y yo creo que aciertan totalmente, porque es que, claro, tú has hablado de James Bond, que sí seguramente tendrá un poco, el que empieza rollo, la verdad es que la película empieza rollo de James Bond, pero en plan comedia. Pero yo creo que también él le da un toque de cine negro. Es un poco parodia de película de cine negro con el típico detective que además es la voz en off que te va narrando, ¿no? Un poco. Eh, entonces, pues yo creo que parte del éxito de la película, aparte de los gags que son divertidos, es que él parece que estuviera por ratos interpretando un detective de cine negro, serio y tal y cual, hasta que de repente, por lo que sea, la cosa se le va de las manos y ya empieza con los gestos, las muecas, todas las cosas de la película. Pero por momentos, si tú quitaras todo eso, él está como interpretando un detective de película de cine negro ahí en plan con todo su rollo, tal, como el mismo Humphrey Bogart, digamos. Sí, eso es verdad lo que comentas, ¿no? Pues eso intenta darle ese tono serio, ¿no? Que no se parece tanto, por ejemplo, al de Mr. Bean, ¿no? Que también sería otro estilo así peculiar de la época. A mí me parece que Leslie Nielsen, pues, ese hombre de pelo blanco, así entrañable y, bueno, por momentos hasta seductor, ¿no? Lo vemos. Yo creo que se convirtió en un icono gracias a todas estas películas, ¿no? Y había un momento en que lo habíamos encasillado, bueno, en películas de terror, ¿no? A principios de los 80 y tal, que también se le daban bien, pero parece que su estilo pues era más tirar para la comedia. Y la verdad es que la película, yo te digo que es súper entretenida, ¿no? Hay escenas que son muy locas. Había una que era con un preservativo, si no me equivoco, donde decían, bueno, tenemos que hacer estas cosas con protección y de repente veías a los dos con una funda gigantesca, ¿no? Y así un toque romántico, estridente. Bueno, son cosas que peculiares, ¿no? Que aún a día de hoy yo creo que han envejecido bien y sobre todo porque no hay ningún tipo de censura en la película, ¿no? Aquí se puede hacer cualquier chiste que no se sentía ofendido a nadie. No, igual hoy en día esta película sale ahora, agárralo como puedas en el cine. De hecho, de nuevo, protagonizada por, ¿cómo se llamaba el actor? Liam Neeson. Liam Liam Neeson. Neeson. Sí, un actor bastante encasillado en películas de acción, ¿no? De esta época. Pues a ver cómo sale la película, porque me gustaría ver si es capaz de, bueno, de ser tan desenfrenada y tan fresca y tan libre como era aquella película, ¿no? De hecho, el éxito de Agárralo como puedas, pues se fundió en dos películas más, la segunda y la tercera. La tercera igual ya es un poquillo más flojilla, pero bueno, la segunda salva bastante bien los muebles, ¿no? Sí, Y la es Leslie segunda Nielsen, a el mí me gusta personaje bastante. brillante. Sí, también te gusta la segunda. Sí, me gusta bastante. Yo te dije ya que mi favorita, de hecho, es la segunda. La primera me gusta mucho también, pero mi favorita es la segunda. La tercera sí flojea. Y lo de la nueva película, pues no sé qué decirte ya. Ya veremos. Hombre, yo creo que va a ser igual de incorrecta que esta, espero. Más que nada porque yo te dije, yo tampoco tenía fe, pero cuando me enteré que el director y guionista es el creador de Padres de Familia, cualquiera que haya visto Padres de Familia sabe que la serie políticamente correcta no es nada. O sea, Padre de Familia se ríe de todo sin piedad. Entonces yo creo que sí, en principio, si le dejan hacer al hombre, pues
te va a hacer una película del estilo. Ahora, si va a llegar al nivel de esta, ya eso veremos. Aunque también Padre de Familia tiene mucho que deberle, ya que aprovecho y lo hilo todo a esta película y a la trilogía en general, porque Padre de Familia también es muy esto, te pone una situación normal y de repente te pone un gag en el que Peter Griffin se está peleando con un pollo, quiero decirte, o sea, eso es muy rollo esta. Yo por contar uno así cortito, el del principio, que a mí me hace muchísima gracia y que a lo mejor mucha gente puede decir, no el del principio que tú has contado, el que viene después, que es súper absurdo, que es el de la luz del coche de policía, que al principio va ahí tal, y luego se mete dentro de la casa y empieza a liarla. O sea, eso realmente, ¿qué sentido tiene? No tiene sentido ninguno. Ahora es una carcajada porque hace gracia, quiero decirte. Entonces, yo creo Es que... que no. Sí, Sí. sí. No, que yo creo que Padre de Familia y otras series de este estilo y películas le deben mucho a este tipo de humor que te mete cosas así totalmente disparatadas y absurdas. O sea, Sí, no, es que las escenas todas están muy rebuscadas porque son imposibles que sucedan en casi la vida real, ¿no? Por mucho que intentes provocarlas, ¿no? Había la escena del coche que veíamos a Frank que de repente el coche le iba solo y claro, él pensaba que pues iba un maleante allí dentro y empezaba a dispararle y resulta pues que no iba nadie dentro del coche. O también cuando se monta con el coche en la autoescuela, ¿no? Que de repente pues van persiguiendo allí al hombre y van con el aprendiz allí. Bueno, son cosas que a día de hoy, yo te digo que esta película se puede hacer tal cual a día de hoy y todavía envejece bien. O sea, salvando igual la escena inicial donde salen los líderes estos, que son de los años 80, que claro, hoy ya evidentemente pues no tienen el mismo foco, pero se podría intentar hacer con los líderes de hoy, sí. Por eso yo te digo que esta película, la clave es hacerla sin ningún tipo de censura. Si ya empiezas a censurar cosas o, bueno, tratar temas que de distinta forma o... No, esta película tiene que ir totalmente sin censura. Y también es que se intenta parodiar a las películas de policías, ¿no? Porque los personajes que están muy exagerados, ¿no? Pero son personajes que veríamos en típicas buddy cops, ¿no? Me da la sensación. Incluso el personaje de la chica, de Priscilla Presley, ¿no? Que es la chica, el amor de Frank, de alguna forma. sí. Hombre, y también otra cosa que yo destacaría de esta película es, aparte de sus gags que son muy divertidos, es que la mayor parte de personajes, excepto quizás el de Frank, actúan con normalidad pese a todas las cosas que pasan. Quiero decirte, tú has comentado lo del eso, pero hay otra escena que también a mí me hace mucha gracia, Todos que es cuando... son víctimas de Frank, todos. Todos. Sí, sí. Ahora puedes seguir. Hay otra escena que es cuando vienen a recogerlo el policía al aeropuerto y se montan en su coche y como le da para atrás, porque el franeste conduce fatal, pues se engancha a los carritos de las maletas y cuando de repente aparca ahí en la comisaría, están todos los carritos de maletas del aeropuerto acoplados ahí como si fuera pues parte de... Entonces, y se bajan del coche y como si no hubiera pasado nada, lo más normal del mundo. O sea que parte de la gracia de la película es que los personajes se hacen como si eso fuera lo normal, ¿no? Todas estas cosas que pasan. Sí, sí, eso es, la verdad es que es muy peculiar. Yo creo que no hay ninguna escena bueno, en otras comedias igual intentan repetir un poco así el modus operandi, pero aquí creo que no te esperas nada. O sea, hay alguna que igual es más suave, ¿no? Como la de la pecera, cuando vaya a ver al malo, pues allí resulta que empieza allí a liarla con la pecera y los peces que tiene, que son muy exóticos. Bueno, igual esa no es la mejor escena, pero a ver, hay cosas que son desternillantes y yo, es que ya te digo que era
empezar a reír desde el principio hasta el final prácticamente. Es una película que te entretiene muchísimo e incluso para desconectar también va genial. Por eso, una vez que ves la primera tienes que ver la segunda, pero la segunda también es muy buena. Y ya si queréis la tercera. Sí, la tercera se puede ver también, no es tan, pero también es divertida. Y es eso, son películas que son para desconectar, para pasar un buen rato, pero ya digo, abrieron un género, el género de la parodia y tal. Antes he dicho padre de familia, pero me acabo de dar cuenta que otras películas muy famosas, que también me gustan mucho, por lo menos las primeras, probablemente no existirían o no serían igual de buenas si no fuera por esta película, y me refiero a la saga de Scary Movie, que quizá, pues, vamos, quizá no, sigue un poco esa estela, solo que más dirigida al género del terror. Estos ya son parodias de género del terror, igual que Agárralo como puedas, era un poco rollo cine negro y espías y tal, pero al final sigue el mismo estilo, quiero decir. Entonces esta película, esta trilogía abrió una puerta para un género de películas que a día de hoy sigue teniendo mucha popularidad y le sigue gustando a la gente, quiero decir. El propio Leslie Nielsen, y ya te dejo, hizo una que evidentemente no era tan buena, hizo hasta una parodia de película de superhéroes que salía ahí, que la película no es tan divertida, pero su parte a mí me hizo mucha gracia, quiero decirte. O sea, que abrió la puerta a un género esto. Sí, es que él hizo, no solo como la que dices tú, también hizo una parodia del Exorcista, Reposeída, una película, bueno, no es gran cosa, pero ha parodiado al Exorcista, en modo coñero. Y como dijimos, es que esta película no necesita el guión propiamente como otras películas que sí. Pues el guión, para que sean grandes películas, tiene que ser sólido y bien dirigido. Aquí hay por momentos que la trama es casi inexistente. Lo que vemos es el propósito de la película es hacernos reír, ¿no? Esos momentos imposibles, que son utópicos, ridículos, ¿no? Están protagonizados por el querido Leslie Nielsen, ¿no? Que ya no está en este mundo, pero bueno, quedó su recuerdo ahí de la mejor manera y, hombre, por lo menos siempre te hará reír, desde luego. Y eso que yo me acuerdo que cuando lo viera en Creepshow, ¡guau! Había allí la historia suya que daba muchísimo miedo de la marea en Creepshow. Pero mira, la comedia le sentó bien al hombre, sí. Y, hombre, el hombre era capaz de hacer diferentes géneros, pero fue la comedia la que le dio la fama y la que hace que sea recordado. Eh, Luego siguió teniendo, después de estas tres películas, una gran carrera, pero ya enmarcada en el mundo de la comedia. He dicho Scary Movie, y creo que en la tercera o así él vuelve a aparecer y tal. O sea que él ya su carrera la marcó en la comedia porque gustó mucho. Pero es que las películas estas son muy divertidas y son perfectas para desconectar, como hemos dicho. Pero es que esta película tiene cosas que, claro, no te las esperas, tipo, porque, haciendo un pequeño spoiler, viene a visitar a Estados Unidos la reina de Inglaterra. La, no hace tanto que falleció, reina Isabel. Pues la escena esa en la especie de presentación que llega la reina a Los Ángeles y tal y cual, y cómo acaban ahí porque él se cree que la van a intentar asesinar en aquel momento y tal y cual, y resumiendo, acaba lanzándose sobre ella para intentar salvarla o lo que sea, y acaban en las portadas de los periódicos él sobre la reina y tal y cual. Pues eso en aquella época, bueno, y si lo hicieras ahora también, era altamente políticamente correcto, porque estaba haciendo una broma con la reina de Inglaterra, con lo que Ya. son los ingleses con sus cosas.
Bueno, claro, porque la película de alguna forma intenta parodiar ese respeto máximo que tienen hacia la figura de la reina los ingleses, los británicos, ¿no? Y bueno, se lleva hasta un punto tan absurdo que mira, hasta consiguen pues meterse con eso, ¿no? Porque ellos como lo ven de una forma que no veríamos aquí a nuestros políticos, ¿no? Como ven ellos a la reina es muy distinto al resto del mundo. Y sí, la verdad es que es llamativo como se trata. Pero también se trató en más películas lo de la reina, ¿eh? No solamente agárralo como puedas, pero aquí igual es de la forma más desenfadada, ¿no? Porque en otras, me acuerdo cuál era la de una de Rowan Atkinson, el actor de Mr. Bean, que también trataban por ahí temas de la corona británica, pero con más respeto. Aquí es más, da igual. Es una de las claves del éxito de agarrarlo como puedes. Sí, Y bueno, pero no es sé si porque... tienes, ¿sí? ¿Tienes algo No, más que no, comentar? Porque es que no hay mucho más que profundizar sobre la gran mm, película. Es para reír, de pasarlo bien y tener el momento entretenido ahí en la pantalla. mm. No, yo solo iba a decir lo de que es posterior. No le quito mérito yo al señor Rowan Atkinson, pero en ese sentido yo creo que esta película abrió un poco las puertas de que la comedia en el cine podía hacerlo de todo y te podías reír sobre de la reina también. Entonces yo creo que Rowan Atkinson en ese sentido siguió la estela y ojo que a mí Mr. Bean me gusta mucho. Yo si Sí, quieres, sí, doy mi valoración final sí, empiezas eh, tú. A ver, y qué nota le das? no, pues yo le voy a dar un notable, es que es complicado, un 7,75 le voy a dar, porque es una comedia muy divertida, porque es que es eso, es para pasar un rato y una carcajada tras otra, totalmente desconectado y tiene esa magia que te mete en situaciones absurdas y tal, pero a ti te hace reírse. El problema de esta película es que es muy difícil de explicar porque, como hemos comentado, el argumento es muy sencillito y luego lo que hay es un gag tras otro. Y claro, nosotros comentando aquí, pues en realidad lo que haríamos es comentar todos los gags y eso no tiene gracia. Lo gracia es ver a Leslie Nielsen pues pasando por todas sus peripecias. Pero es una película totalmente recomendable, tanto si os gustan las películas rollo Scary Movie o series como Padre de Familia, como si no habéis visto nunca este tipo de películas. Yo os la recomiendo mucho porque creo que es una película que no os va a dejar indiferentes y que además os va a divertir mucho. O sea, es una comedia donde todo lo que no te esperas al final acaba pasando. O sea, es ese nivel de absurdo y me atrevería a decir que de surrealismo. Entonces, por todo eso, aparte de recomendarla, pues le pongo un 7,75. Sí, yo le voy a dar un poquito más de nota, le voy a dar un 8. Creo que es una gran comedia. Cuenta con chistes visuales, ¿no? De juegos de palabras súper efectivos, la parodia, ¿no? De todo lo relacionado con la época. Rara vez te quedas un minuto sin bromas, ¿no? Es que no hay ninguna situación de estancamiento, es continuamente cliché tras cliché. Y después la figura de Leslie Nielsen, ¿no? Está en estado de gracia, su actuación, pues, de seriedad total a pasar al caos, pues es espectacular, ¿no? Y es también una parodia a lo que es el cine policial. Presenta un buen ritmo y ya digo, es una película que repitiendo diversas fórmulas que ya pues no fue innovadora, eso sí, pues de alguna forma pues te tiene enganchado a la pantalla y te lo vas a pasar genial. Entonces yo desde aquí la recomiendo y pues le doy un 8 y si queréis ver las otras dos, sensacionales también. Así que nos despedimos hasta la próxima, será pronto y con otras grandes películas que están por llegar. Así que nada, adiós.